5 ancianos murieron la misma noche en un asilo de La Habana la semana pasada, al parecer a consecuencia del frío y del hambre. Y aunque el director de la institución negó que los 5 hubiesen muerto allí esa madrugada, al día siguiente, 2 activistas pro derechos humanos vieron el lugar lleno de agentes de seguridad del Estado y de funcionarios del gobierno. Se trata del hogar de ancianos Shunwa, localizado en el barrio de Jacomino, en el municipio San Miguel del Padrón. Su director, Arcadio Santamaría, le dijo al periodista independiente Calixto Ramón Martínez Arias que solo uno de los 5 había muerto en el asilo y que los 4 restantes fallecieron por causas naturales en el hospital donde habían sido enviados. Sin embargo, no es la primera vez que se reportan muertes múltiples en el asilo Shunwa. En abril del 2011 hubo 11 fallecimientos en esa institución y algunos familiares consultados por Cubanet lo atribuyeron al descuido. Y en diciembre del 2012, el mismo sitio de internet publicó un reportaje bajo el título de Shunwa, un dantesco almacén de ancianos, con denuncias de maltrato y negligencia. Jorge Ignacio Pérez es editor de Cubanet. Un gusto decirle buenas noches. Gracias por estar acá. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo se enteran, cómo procesan la información? Hay un periodista que se llama Calixto Ramón Martínez, que estuvo preso. Se logró que saliera de la cárcel por toda una campaña internacional. Él estuvo preso precisamente por hacer una investigación que al gobierno no le gustó. Es uno de los pocos periodistas que se dedica a hacer reportajes de investigación en Cuba. De periodismo, quiero decir, periodismo independiente, ¿no? Claro. ¿Se entiende? Y entonces esta vez se enteró a través de unos amigos opositores al gobierno que había problemas en ese asilo y que habían muerto unas personas, y entonces empezó a hacer la investigación. Llamó, una enfermera primero se lo dijo, pero extraoficialmente, y después él llamó por teléfono al director del asilo y se lo confirmó que sí, que había muerto unas personas, pero que solamente uno de los ancianos murió allí y los otros 4 pues habían muerto en el hospital, ¿no? Pero yo hablé hoy por teléfono con él, con Calixto, y él me dijo que él creía que el director le estaba mintiendo, que los 5 murieron allí. Coincidentemente es época de frío, ha pasado ahora una racha de frío por La Habana, también por aquí por Miami, y eso a mí me remite, ¿no? Me recuerda aquel terrible suceso del 2010, cuando murieron 30 o 33 ancianos en el hospital psiquiátrico de La Habana, también por frío. Que solo aceptaron una parte de ese número, nunca reconocieron que fueron tantos. Exactamente, las imágenes hablan por sí solas, se veían amontonados en una casilla, en una camilla, en la morgue, ¿no? Ahora, por ejemplo, horrendas. vamos a, en honor a concentrarnos en lo que le voy a plantear ahora, dejemos de lado por un momento dónde mueren estos 5 ancianos. Supongamos que murieron 1 ahí, 4 en el hospital. El asunto es por qué mueren y lo que dice el director. Porque el director dice, murieron de causas naturales. Yo digo, caramba, en unas horas se mueren 5 personas de... ¿Qué solidaridad? ¿Todos de causas naturales? ¿O será que naturalmente podían morir porque estaban mal abrigados, mal alimentados, mal atendidos? Mira, Pedro, hay una cosa. Este reportaje que publicamos ayer en Cubanet evidentemente no tiene los nombres de los fallecidos porque hasta ahí no pudo llegar el periodista. Tendría que haberse tomado más tiempo para investigar, ir al cementerio, digo yo, ¿no? Y atar todos los cabos, entonces hubiera perdido el impacto de la noticia. Claro. Esos nombres no están precisamente porque en Cuba esas cosas no se publican ni se manejan públicamente. A mí me parece muy sospechoso que mueran de muerte natural, como dice el director. ¿Por qué? Porque en Cubanet hemos publicado varios reportajes críticos sobre ese mismo lugar, sobre mala atención, sobre incluso que hubo un momento en que se robaron los acondicionadores de aire, los funcionarios del asilo, y se lo llevaron para su casa. Cubanet lo denunció y los devolvieron, y publicamos entonces la devolución. O sea, que en ese asilo tradicionalmente ha habido serios problemas de atención a los ancianos. No, entonces, y si por ejemplo lugares donde hay un acceso más fácil, como hospitales, clínicas, tienen una cantidad de carencias tremendas. ¿Cuántas veces se ha reportado que las personas tienen hasta que llevar las sábanas si van a estar internadas? ¿Cómo será el panorama en un asilo de ancianos? Claro, es dantesco. Dantesco. Las imágenes que salen ahí, que publicamos en Cubanet, con este reportaje, no corresponden al Shunwa. No sé por qué se llama así, estuve averiguando, pero nadie me ha dicho por qué. Se llama ese nombre chino, ¿no? No son chinos los que están ahí, son cubanos. Esas imágenes no pertenecen a ese lugar, pero sí a un asilo de Pinar del Río,
Quiere decir que sí pertenecen al contexto cubano de sitios de acogida a la tercera edad. De la forma que están planteadas las cosas, por más que, mira, ahora veníamos hablando de la CELAC, todo lo que llegan y hablan de los esfuerzos de Cuba, la lucha contra el bloqueo, que por supuesto es un gran cuento en 99% de los casos. En realidad ha sido ya un pretexto de hace muchos años. Lo que me impresiona es los más desvalidos. Eso es lo que les va peor, cuando la revolución podría, si quieren enorgullecerse de algo y hacer un poco de ruido internacional, mostrar, miren que así los modelos, miren cómo la gente aquí es cuidada. Y al contrario, prácticamente a la gente veterana la tiran a la basura. Bueno, el punto final, ¿no? Digo yo, de este estado agónico de Cuba, calidad de vida cero para las personas mayores. La sociedad está tan desmantelada que, como bien tú dices, repercute en las personas de la tercera edad fuertemente. Son desvalidos, no tienen una pensión digna. Entonces, bueno... los pobres, lo increíble es que no mueran más gente de hambre. Es increíble. Bueno, yo creo que no mueren más gente de hambre porque todavía existe un poquitico de solidaridad, supongo yo, ¿no? Entre los familiares o los vecinos que se ayudan y tal, aunque está claro que en ese asilo ninguna, porque se robaban los insumos de los pobres viejitos. Gracias por estar aquí. Un placer. Y por supuesto, cualquier novedad de esta investigación, aquí estamos a la Para orden servirlos en Cubanet, que por cierto estamos estrenando un nuevo look en el sitio nuestro. Así que a Cubanet para asomarse a festejar el comienzo de esta nueva etapa. Una nueva época, sí. Me alegro mucho. Muchas gracias. Un placer.